Para que quede en el video, lo que hicimos fue revisar la documentación de OD23, que es la función que vamos a ocupar para resolver el modelo no lineal, que nos pide como entrada la función, el rango de tiempo inicial, tiempo final, y la condición inicial, que nos da como salida un vector de tiempo y la salida numérica. Ahora, si uno le pasa el vector de tiempo, en vez de tspan, nos da el mismo vector de tiempo a la salida. Así que podemos obviar esa parte. Cuando queremos resolver ecuaciones un poquito más complicadas, lo que nos sugiere MATLAB es definir una función aparte, donde ocupa la relación de I a de t y ocupa primero como entrada el tiempo, segundo con la variable que está tratando de resolver, y después uno simplemente copia la ecuación correspondiente. Y después ocupa el O de 23 de la misma forma que antes. Entonces, para eso, nosotros definimos acá una función que se llama estanque cilindro, que ocupa como entradas t e i en el mismo orden que en MATLAB, y además le pasamos nosotros las funciones que nosotros requerimos para este modelo. MATLAB no limita cuántas variables aparecen después, mientras t e i estén en el orden apropiado. Ahora, la función, esta es la ecuación matemática a la que llegamos en clases, en pizarra, y está implementada acá de forma directa. Fe es un puntero a la función, como lo hemos aprendido anteriormente. En este caso, i no es una función porque el MATLAB lo ocupa como un vector de forma numérica. Entonces, lo único que nosotros podemos controlar acá es el flujo de entrada, y estos son parámetros del sistema, h sub a, r y g. Ahora, entonces vamos a generar la función matemática que nos permite llamar a OD23. Para eso, primero vamos a definir los parámetros del sistema, definir la entrada, que sería el flujo de entrada, y posterior a eso, simular. ¿Ya? Eso es lo primero. Después le vamos a agregar todo el texto al código para que quede bonito. Por ahora voy a escribir solamente el código. Entonces, parámetros. ¿Cuáles son los parámetros que encontramos para este modelo? R, que es el diámetro, perdón, el radio del cilindro. A sub h, que es el área del agujero, ¿verdad? Y, ¿cuál era el otro? La aceleración de grada, que es el 9.8, hasta donde me acuerdo. Ok, entonces yo cuando resolví esto la primera vez, por simplicidad le puse el radio 1, ok, de 1 metro, el estanque, y ocupé una sub a de el área de apertura era 50 centímetros. Entonces sería pi por 50 centímetros al cuadrado, ¿cierto? Ese sería el área. Porque el parámetro que le pusimos era área, ¿verdad? Esos son los parámetros que necesitamos para poder nosotros definir la función. Y necesitamos la entrada. Y antes de la entrada necesitamos el vector de tiempo. El vector de tiempo, como siempre, lo ocupamos con la función linspace. No nos olvidemos de que linspace ocupa 3 entradas: tiempo inicial, tiempo final y el número de puntos que le vamos a poner. ¿Ya? Entonces lo podemos poner, por ejemplo, probar con 1 segundo y ver cómo nos va. Vamos a ponerle 100 puntos solamente para que no se demore tanto en simular. Y la entrada, voy a ocupar la misma que tenía acá, que simplemente le pusimos un escalón. Entonces, f sub e, fíjense que la forma en que estamos llamando a esta función f sub e, se lo pasamos como argumento, pero después tiene que ser una función del tiempo, la forma en que lo definimos. No lo definimos como vector, pero lo definimos con la función del tiempo. Y como sabemos, eso lo hacemos con el arroba t. Así que f sub e es un puntero, una función que depende de la variable de tiempo. Y lo que ocupé aquí en mi implementación es 8 veces un escalón en 0 más un escalón en 30 segundos, entonces el tiempo no nos va a servir. Doblémoslo. Y para eso necesito definir el escalón, que también lo habíamos visto anteriormente. ¿Se acuerdan que podemos definir el escalón? Una función que depende del tiempo, que vale 1 cuando el tiempo es mayor o igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Para cada elemento de tiempo, MATLAB te pregunta, ¿la variable de tiempo es mayor o igual a 0? Si es así, vale 1, si no, vale 0. Que es exactamente el escalón. ¿Ok? Entonces con eso tengo la entrada. Si quieren los podríamos plotear, podríamos hacer una figura, podríamos... el otro día se me cayó agua en el teclado. Mucha agua. El computador sigue funcionando, pero de repente las teclas... se ponen locas. Sí. ¿Lo llenamos? ¿No? Lo dejé al otro lado, me fui a almorzar, volví, lo seguí ocupando, tenía mucha pega que hacer. Pero no me preocupé porque como tengo respaldos cada 1 hora automática, a lo más iba a perder 1 hora de trabajo. Entonces, fíjense que la función de entrada vale 8 metros cúbicos por segundo, después a los 30 segundos sube a 9 metros cúbicos por segundo.
Esa va a ser la entrada. Entonces, ¿qué es lo que yo espero? Espero que, como tengo un flujo de 8 metros cúbicos por segundo, el nivel del estanque vamos a hacer lo que parta al 0 en la altura, va a empezar a subir, y debiese, como esto se mantiene constante por 30 segundos, debiese llegar a un punto de operación. ¿A cuál? Acuérdense, F sube, partido por K, todo eso al cuadrado. Ese es nuestro punto de operación. Y después, si cambio el flujo de entrada, cambia, pero después se mantiene constante, el nivel del estanque debe subir y llegar a un punto estático. ¿Por qué? Porque encontramos de que para un flujo de entrada constante, la salida era constante. La salida en este caso, el nivel del estanque. Ya, antes que nos atrasemos más, vamos a, como yo le voy a pasar el vector de tiempo, no le voy a preguntar a MATLAB, dame el vector de tiempo. Entonces, ¿cómo lo hago eso para habilitar chancho? Le digo, ponme nada aquí, ¿ya? Yo voy a ocupar mi propio vector de tiempo. O de 23 creo que teníamos que pasar el puntero de la función, que era t,i. Aquí viene el nombre de la función, que es esta de acá. Y la voy a copiar para no equivocarme, completo aquí. Y en el mismo orden los parámetros que yo ya definí. La segunda variable que tenía que pasarle era el t-span, que era el tiempo inicial, tiempo final. Pero ya definí mi vector de tiempo, así que le paso al vector de tiempo. MATLAB lo entiende. Y la condición inicial, dijimos que vamos a partir con altura 0. Pongámosle h, no, porque h0 es la variable del estado, pongámosle i0. ¿Ya? Entonces sí podemos cambiar la condición inicial sin tener que estar modificando tanto. Entonces, condición inicial. A partir que parte vacío. Entonces esta es la salida del sistema no lineal. Y simplemente lo ploteamos. Oh, no está en la carpeta actual. Porque lo tengo acá. Y ahora sí. No existe. Obviamente cuando la llamo tiene que estar en la misma función, a menos que le pase un puntero, pero mal deseo. Entonces, ¿está ejecutando? ¿O se me pegó? Está girando. Está girando todo. Está girando, ya. No sabemos en qué punto. Se pegó, parece, ¿cierto? Porque está girando y aparece el play todavía arriba. Pues. Si algo aprendimos del semestre pasado es que ahí ya MATLAB fue. Pucha, la lecera. Ese es el punto de retorno. Hay que guatear el video. Matamos MATLAB. Así, ¿no? Así funciona. Ahí volvió, ahí volvió. Ay. Volvió. Eso, ahí está. Entonces se dan cuenta de que, como anotamos, parte de 0, se empieza a llenar el estanque, se mantiene y llega a un valor. Podemos comprobar numéricamente si ese valor al que llegó equivale al punto que nosotros encontramos. Que para un flujo de entrada fijo, ¿cierto? Partido por K al cuadrado debe ser ese valor. Y después cambiamos la entrada, aumentamos a 9 y se vuelve a llenar el estanque. Este es el modelo no lineal. ¿Ya? Y eso lo salía, es así de simple. Obviamente, si uno tiene más variables de estado, la única dificultad que cambia está en definir esto de acá, que en vez de tener una dimensión, tiene dos dimensiones. Pero en el LODE 23 está la documentación, uno la revisa y sabe el tiro cómo hacerlo para un sistema de ecuaciones, que es el problema que vamos a resolver el día de mañana. ¿Ok? Entonces, tenemos la simulación no lineal, que es el modelo original, y ahora lo que quiero hacer en estos minutitos es la simulación lineal. Del modelo lineal me refiero. Y los vamos a comparar. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Tenemos que definir la matriz A, la matriz baja, la otra vez, la matriz C y la matriz D. Esta ya sabemos que es 0, esta sabemos que es 1, y la matriz B. Y la otra es menos K partido 2pi r cuadrado. Ya, pero menos K era menos A sub H por la raíz cuadrada de 2 por G, ¿cierto? Sí. ¿Ya? ¿Qué va? Y está partido 2pi r cuadrado por h, o sea, por i de 0. ¿Así? Sí. Pero le falta 2. Le falta 2pi. Y la raíz de, en este caso sería i0, ¿no? H0. Ah, Tengo que definir entonces qué es lo que es H0, sí. que es el punto de operación. ¿Qué es lo que era? Era FE0 F0 partido en K al cuadrado.
Todo eso al cuadrado. Va. ¿Qué es? Algo que ocupé ese poco. Y K es esto de aquí, ¿cierto? Todo el cuadrado, Sí. solo el K. Ah, ya, Todo el gracias. cuadrado. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ok. Me está diciendo que me sobra un paréntesis, parece. Me falta un paréntesis. Ahí sí, me faltaba un paréntesis. Sí, ahí está. Ya, perfecto. Tengo el punto de operación, tengo las matrices. Pero me faltaría definir el flujo de entrada estático. Fíjense que cuando llegamos con 8, parecía llegar a un valor de 5. ¿Ya? Entonces, ocupemos el mismo 8, ¿no? Como el FE0. Entonces, cuando tengo un FE0, tengo que H sub 0, que es la altura, es 5,29 metros. Cuando tengo un flujo de 8 metros cúbicos por segundo, tengo 5,29 metros, de acuerdo a la ecuación que encontramos. Si miramos este gráfico y queremos saber a qué valor llega, no era ahí. ¿Cómo que parecía esta cosa aquí? No era lo que yo quería abrir. Estoy perdiendo tiempo en otra cosa que no quería mostrar. Aló, Sí, da. Ya, sí, da. Ya, ok, gracias. Gracias. Gracias por la fe. Sí. Gracias por la fe. Después se lo voy a agregar al gráfico para que quede bonito. ¿Ya? Definimos las matrices. Le vamos a ponerle punto y coma para que no molesten acá. Y lo único que nos faltaría entonces sería llamar a LSIM. Perdón, definimos primero modelo. Definimos el sistema es SS, A, B, C, D. Y después. ¿Ok? Y después simplemente el LSIM. La documentación del LSIM. Ah, L, sí. ¿Qué parecía? Otra letra ya. Le paso el modelo del sistema, la entrada y el vector de tiempo. Y si quiero también le paso la condición inicial. ¿Vale? ¿Y qué es lo que me da? Lo interesante, esto es lo que más me gusta a mí. Me da la salida, me da el tiempo, si quisiera, y me da la variable estado. En este caso la salida es una sola, tengo solamente una variable de estado y una salida. Pero lo que más me interesa a mí normalmente son las variables de estado. De la forma en que lo voy a llamar va a ser así. No me interesa tu salida, no me interesa tu vector de tiempo, porque te lo voy a pasar yo. Me interesa solamente tu variable de estado. Dios mío. Solamente la variable de estado. No le digo yo que mi teclado está salvaje. Le paso el modelo del sistema, le paso la entrada, le paso el vector de tiempo y le paso la condición inicial. Entonces ahora, en una sola figura, vamos a plotear el tiempo, el modelo no lineal, el tiempo y ahora a una sola variable de estado se queda lo mismo. Y vamos a ver cómo se comportan. Pésimo servicio. ¿Qué pasó? Lo teníamos acá, lo borré. Nosotros definimos que la salida del modelo era H menos H0. ¿Cierto? Entonces lo que me está dando el modelo lineal es H menos H0, no H de t. Entonces cada salida que me da aquí, tengo que sumarle el H0. ¿Ok? ¿Y qué pasó acá? Todavía no. Sumarle. ¿Qué pasó? No, tampoco funcionó. ¿Por qué? Porque el modelo lineal no ocupa FE como entrada, sino como FE menos FE0. Esa es la entrada del modelo lineal. Lo definimos. Estaba ahí escrito ahí arriba. Está escrito ahí arriba, ¿cierto? Delta H de punto es igual a A por delta H más B por delta F0. Entonces acá tengo que pasarle esto de acá. Ahí sí que les creo. ¿Qué pasó? Como le pusimos la condición inicial, que parte aquí, esto tiene este error, lo estamos perdiendo, pero fíjense que mientras estemos cerca del tiempo acá, andamos perfecto. ¿Qué pasa si le pongo acá condición 0 o no le pongo condición inicial? ¿Qué pasa con toda esta parte? La perdemos. ¿Y por qué la perdemos? Porque nosotros estamos... La salida va a ser constante. Recuerden que las derivadas son 0 cuando el flujo de entrada es igual al flujo a 8 en este caso. ¿Ya? Entonces por eso es 0, pero 0 más el valor H0 me da eso constante. Y aquí aparecen las variaciones. Entonces si yo no lo hago partir que llegue aquí, una vez que esté en el punto de operación, son exactamente iguales. Acá la respuesta es exactamente igual porque llegó al punto de operación. Me alejo del punto de operación, ¿qué pasa? Las respuestas empiezan a diferir un poco. ¿Qué es lo que sucede en esta parte inicial? Como
la salida es 0 porque no se producen cambios, la derivada es igual a 0, entonces no, el sistema no es capaz de operar. ¿Vale? Entonces siempre vamos a tener ese problema con los modelos lineales. ¿Ok? Ya chicos, nos vemos mañana en el laboratorio de abajo. Para modelar el. Ah, la lista. Ahora. Vamos a parar el video.